Entonces, vamos a hablar del impacto precisamente de los avances tecnológicos y científicos, pero me voy a enfocar más a mis experiencias personales para llevarlos un poquito en el camino de lo que yo he recorrido en estos muchísimos años. Hablemos de las nuevas tecnologías basadas en la ciencia, pero solamente enfocados en las tendencias del último año. Nos quedaríamos aquí muchísimo tiempo, días, hablando si fuera mucho más tiempo. Entonces, solamente en el último año hay muchas tendencias de las que tenemos que hablar. Hace posiblemente más de 20 años, 25, 30 años, se empezó a hablar del reciclaje, se empezó a hablar de que había una necesidad de trabajar para poder reciclar algunos materiales, para poder evitar los temas de contaminación que nos aquejan desde hace muchos años. Formalmente fue cuando se empezaron las pláticas de todo esto y sin embargo no hemos hecho mucho. Hemos hecho demasiado poco y hoy estamos sufriendo las consecuencias de ello. No sé si lo han visto, pero hay islas de plásticos en los océanos, verdaderas islas, con una acumulación impresionante de plásticos. Se ha hecho un trabajo de tratar de reutilizar algunos materiales plásticos, pero no ha sido suficiente. Entonces, hoy tenemos ya una situación grave en el planeta y justamente a través de la ciencia tenemos que buscar muchas alternativas y empiezo con esto porque es un tema que la verdad nos debe preocupar a todos. Es un tema en el que todos tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Hay ya procesos químicos que nos ayudan precisamente a transformar esos plásticos en otros compuestos que hoy se están utilizando en la industria textil, en la industria del calzado, en la industria automotriz, industria aeroespacial, etcétera. Hay mucho trabajo todavía por hacer y hay muchas áreas de la química que tienen que estar trabajando en ello. Otra área muy importante es la integración de compuestos y de reactivos residuales en algunos de los procesos. ¿Qué es lo que ha pasado? Por mucho tiempo, estos reactivos o estos productos residuales se está tirando simplemente. Después empezó el proceso de confinarlos, un confinamiento, y sin embargo se siguen acumulando, seguimos teniendo una cantidad impresionante de residuos y entonces muchos científicos también están trabajando en, bueno, ¿cómo podemos aprovechar e integrar estos reactivos o estos subproductos en los procesos? Con éxito se está haciendo, todavía hay una parte muy pequeña la que se ha logrado, pero hay mucho por hacer. Entonces, yo soy tecnólogo de alimentos, estudié aquí en la universidad, me encanta y me apasiona la parte de los alimentos. Estaba yo platicando hace un rato con algunas personas. Para mí es muy difícil verme, cuando platicaba con Tere, que me dice Tere Estrada, que me encantó verla por aquí, que me dice que está jubilada. Yo no podría hoy pensar en una jubilación, tengo 64 años y siento que tengo muchas cosas por hacer. Me apasiona este mundo, me apasiona la parte esta de la ciencia. He tenido afortunadamente la oportunidad de seguir trabajando, de seguir buscando alternativas, de trabajar con gente muy joven, con gente, estudiantes, con gente que acaba de salir de las universidades, y eso ya lo veremos más adelante, pero me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que todos ustedes deben estar pensando en buscar, en ser más, en buscar más soluciones a los problemas que tenemos, no simplemente estudiar una carrera y viendo a ver qué voy a hacer en el futuro, si voy a llegar a ser gerente de algo, llegar a tener una posición como investigador, es buscar soluciones que les permitan trabajar y desarrollarse en áreas que realmente les gusten, que realmente les apasionen. Entonces, ¿qué ha pasado también? El día de hoy estamos con un tema de contaminación ambiental gravísimo y obviamente hay desarrollo de catalizadores para reducir los gases que causan el efecto invernadero. Entonces, eso es un trabajo también que se está haciendo, pero también hay mucho más por hacer ahí. Tenemos que realmente trabajar en cosas más importantes que nos ayuden a desarrollar
bienestar para el futuro, para las generaciones que vienen detrás de nosotros. El uso de la biología molecular para desarrollar aplicaciones de medicina, agricultura de alimentación, ya lo veremos. Es para mí, soy católico y para mí es como hacerle cosquillitas a Dios todo lo que se está haciendo hoy en la parte científica. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de muchas de estas cosas. La pandemia nos dejó, del COVID, nos dejó una situación lamentable, una situación muy triste, humanamente, socialmente, económicamente, pero como en todas las épocas de crisis, nos ayudó a trabajar y a desarrollar muchísimas habilidades que no conocíamos. En la parte de la ciencia se desarrollaron muchas cosas, en la parte de la tecnología hubo avances gigantescos en estos 2 años, 3, que duró la pandemia y que sigue todavía golpeándonos. Y una de las moléculas que se usó fue la del ARN mensajero. Esta molécula que vemos aquí es la que fue la punta de lanza para elaborar las vacunas precisamente contra el COVID. Hoy se está trabajando con esta misma molécula de ARN mensajero en aplicaciones médicas, principalmente para prevenir y para trabajar sobre la cura de otras enfermedades como el cáncer. Entonces, esto es algo bien interesante, que es un poco la parte de la química, la medicina, todo junto. Realmente hoy no podemos ver las áreas de ciencias como una sola área, tenemos que verlo como algo totalmente integral. Más tarde vamos a hablar de los trabajos en equipo, de lo que se tiene que hacer, de lo que yo propongo. También el desarrollo de biocombustibles es un tema que ya es como un poquito anticuado. Ahorita estamos trabajando en otras fases. El tema de los biocombustibles es, bueno, no utilizar combustibles fósiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar energías renovables. Primero se habló de los biocombustibles, luego obviamente de la energía eólica, de la energía solar, todos los paneles que encontramos por todas partes, pero también estamos buscando otras energías alternativas. Aquí yo tuve y tengo hoy una experiencia, pero tuve una experiencia increíble trabajando para una empresa de ciencia, básicamente enfocada en la ciencia, DuPont. La parte de DuPont compró una compañía que era danesa y en esa compañía había una parte muy interesante de desarrollo de enzimas. Y con estas enzimas se trabajó en ver qué se podía hacer en los campos de cultivo de trigo en la parte norte de Estados Unidos, en Iowa, en la parte central, en lo que llaman el Midwest, básicamente para poder transformar todos los compuestos celulósicos en bioetanol. ¿Qué pasó en una época? Si algunos de nosotros recordamos y vimos en las noticias, se utilizaban mucho los granos, el maíz, el trigo, el sorgo, productos que competían los autos con la alimentación humana. Entonces estaban usando estos granos precisamente para producir bioetanol. Entonces los precios de los granos se fueron para arriba, obviamente causando un tema muy grave socialmente hablando, y entonces esta empresa buscó trabajar en el desarrollo de estas enzimas que iban a trabajar en los compuestos celulósicos, en todo el rastrojo, en todo lo que queda después de levantar la cosecha, y montó una refinería muy grande en la parte central, en Iowa, en todos los campos estos, para recoger todos esos materiales celulógicos, fermentarlos y producir bioetanol. Ustedes han visto que en Estados Unidos y Canadá se usa mucho el flex fuel, estas mezclas de gasolina con bioetanol. Entonces, estos autos verdes, de alguna manera. Entonces, se ha estado trabajando mucho en esas tecnologías y obviamente ayudando definitivamente a la contaminación, pero hay más por hacer. En el caso de lo que estoy haciendo ahora, hoy trabajo para esta compañía One Banana Ingredients, pero también soy director general de otra empresa que es AgroPalm Ingredients. Aquí lo que hacemos es producimos, refinamos, ¿cómo se llama? Y tenemos, al final fraccionamos aceite de palma que es totalmente sustentable, y ese aceite de palma, como ustedes saben, se utiliza mucho en alimentos, en muchos tipos de alimentos, pero se utiliza también para frituras,
todas las botanas, se utiliza en los restaurantes de comida rápida para freír y muchos otros aceites, canola, soya, etcétera, que se utilizan en esta parte. Esta empresa para la que trabajo, que también dirijo, tenemos la venta de estos productos, pero hay una empresa también del grupo que se dedica a recolectar todo el aceite quemado que producen estas cadenas de comida rápida y el aceite quemado que se produce por las compañías que hacen frituras. Y este aceite, desgraciadamente, hoy se exporta, porque en México no tenemos la capacidad, ni en ninguno de estos países, Centroamérica, Caribe, para poderlo transformar en biodiesel. Pero en Europa hay una capacidad muy grande y hay una demanda de este tipo de materiales. Entonces, estamos exportando principalmente a Alemania, a los Países Bajos, estos aceites quemados, y esos aceites quemados se transforman precisamente en biodiesel. Entonces, es una parte bien interesante. Aquí en México, yo conozco una pequeña planta que hay ahí por la central de abastos para producir biodiesel para el transporte público, para los famosos camiones estos articulados que hay en la Ciudad de México, que se supone que todos iban a funcionar con biodiesel. Desgraciadamente la producción es muy pequeña y solamente es para publicitar que se está trabajando en ese tipo de combustibles que de alguna manera estamos reaprovechando algunos de los compuestos como son los aceites quemados. Sin embargo, hay mucho por hacer en nuestros países. Ya hablaremos un poquito en la parte de educación, qué vamos a hacer ahí, qué podemos hacer ahí para llegar a esta parte. Son dos ejemplos que a mí me parecen bien interesantes, cómo pueden hacerse muchas cosas, cómo pueden desarrollarse nuevas tecnologías que definitivamente van a cambiar al mundo. Otro de los temas, precisamente, para evitar la contaminación es la inyección de carbono en metal líquido. Eso se utiliza muchísimo en las fundidoras, se utiliza muchísimo en la industria cementera. Si ustedes ven, la industria cementera es altamente contaminante. Son cantidades y cantidades de polvos, que con todos los colectores de polvos que hay, siguen saliendo al ambiente. Entonces, estas moléculas, precisamente estas esferas de carbono sólido, lo que hacen es tener material pesado dentro del proceso para que esas partículas no se vayan al aire, se puedan reaprovechar y se puedan reutilizar. Entonces, es una tecnología bien interesante, algo relativamente simple con lo que se está trabajando. Otra área también en la que tenemos que seguir trabajando, y es una tendencia, es algo que estamos todos preocupados por hacer, es la parte de producción de biofertilizantes de gran eficiencia para mejorar el rendimiento precisamente en el campo. Aquí se están haciendo pruebas y yo les puedo decir de algo que estamos haciendo directamente nosotros. Estamos trabajando con este material orgánico que queda de la producción de palma, de la producción palma tropical, de la producción de plátano, para todo ese material orgánico que queda, hacer compostas. Y estas compostas con algunas enzimas, con algunas bacterias, se pueden utilizar para poder llegar otra vez a enriquecer los suelos con alto contenido de nitrógeno y poder tener cosechas de mejor calidad, más abundantes, materiales orgánicos que están muy de moda en algunos países y en otros países están totalmente regulados. Por ejemplo, uno de los productos que manejamos es el puré de plátano, que se utiliza muchísimo para alimentación infantil. Entonces hay regulaciones en Europa que son muy estrictas para lo que van a comer los bebés y entonces no deben tener ningún fertilizante químico, no debe haber ningún tipo de producto artificial, digamos. En estas mezclas son productos totalmente naturales y es un trabajo que está desarrollando ya en campo, pero falta mucho por hacer ahí para trabajar con esos fertilizantes inteligentes, porque hoy todo es inteligente, que puedan ayudar a resolver los problemas que tenemos en alimentación. Vamos a ver más sobre ello. La parte de nanotecnología es algo que a mí me apasiona mucho, cómo los nanocompuestos pueden hacer maravillas en la tecnología hoy en día, en la ciencia, para producir, por ejemplo, productos para
la salud. Hoy en día, aunque es mucho menos invasivo, se hacen endoscopías utilizando cámaras de alta resolución que tienen que introducirse en el organismo para ver qué es lo que está pasando, si hay úlceras, divertículos, etcétera, todo este tipo de enfermedades, pero también el cateterismo que se usa para enfermedades del corazón. Cuando hay bloqueo de coronarias, etcétera, se usa cateterismo por vía radial o por vía femoral, y ahí con estas cámaras se detecta dónde hay depósitos, dónde hay tapones, dónde hay depósitos de colesterol, etcétera, de calcio, que también es algo que está muy de moda, encontrar depósitos de calcio en las arterias coronarias. Entonces, esto es menos invasivo que una cirugía a corazón abierto, por supuesto, o menos invasivo que tener que hacer una cirugía abdominal para poder ver lo que está pasando en los intestinos. Pero hoy hay algo. Yo recuerdo unas series que veíamos de esas de ciencia ficción, donde ponían en una capsulita, en una cápsula de esas como para ir al espacio, a los médicos, a los científicos, los hacían pequeñitos, los metían en el torrente sanguíneo y andaban ahí navegando por todo el cuerpo. Eso es totalmente ciencia ficción. Pero esto me parece también muy de ciencia ficción, tener nanocámaras en cápsulas, que pueda uno tomarse la cápsula y estas cámaras estén precisamente viendo todo lo que pasa en nuestro interior, en el tracto digestivo, en el tracto urinario, etcétera, inyectado también en la parte del torrente sanguíneo. Entonces, poder ver por dentro cómo están funcionando los órganos, qué es lo que está pasando ahí, se me hace una maravilla y es algo que ya se está trabajando en ello, que pronto vamos a tener disponible a nivel comercial. Y seguramente a algunos de ustedes les tocará ir al médico y digamos, tengo que hacerte una observación de qué está pasando en tus arterias coronarias, te pongan una capsulita de esas donde lleguen las nanocámaras, vean todo lo que está pasando, decían en tal arteria tenemos un bloqueo de tal porcentaje y lo vamos a arreglar muy fácilmente, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar en otras partes del organismo y eso se me hace una maravilla. Es algo que está hoy en boga. Y también, otra cosa interesante con las nanoenzimas, hay nanoenzimas capaces de realizar actividades enzimáticas dirigibles y también reversibles. Entonces, con estos se están elaborando materiales de empaque, adhesivos, es una gran cantidad de aplicaciones en la industria usando la nanotecnología, algo que antes ni sabíamos que existía, porque no lo veíamos, y al rato les comento una anécdota de esto, ¿no? Los aerogeles ya se utilizan, que es básicamente compuestos de silicio y carbono, se utilizan básicamente en industria aeroespacial, son carísimos, son materiales muy resistentes, resisten hasta 1000 veces su propio peso y tienen más del 95% de aire. Entonces, son geles muy maleables, muy suaves. Hoy no tienen mucha estructura, por eso no tienen grandes aplicaciones. Entonces, ¿qué se está haciendo con esos aerogeles? Buscar la forma de darles estructura. Entonces, al darles estructura, vamos a poder usar estos aerogeles en materiales de empaque, en la industria aeroespacial, en la industria automotriz. ¿Para qué? Para reducir el peso. Y la parte logística, ustedes saben que se ha encarecido muchísimo. Entonces, usando estos materiales vamos a poder reducir el peso y poder obviamente utilizar menos energía para mover algún vehículo. Entonces, eso es también una parte que a mí se me hace fascinante, cómo un material puede hacer la diferencia en la parte de contaminación, en la parte de emisión de gases. Teníamos que llegar al metaverso. Es algo que para ustedes jóvenes es como normal. El metaverso es aquí es donde vivimos. Bueno, algunos, espero que ustedes no vivan en el metaverso. Hay muchas personas que parece que sí viven en el metaverso y están completamente distraídas y en otro mundo. Entonces, ¿pero qué pasa en el metaverso? El metaverso es un lugar increíble, tecnológicamente es un avance. ¿Y por qué hablo de avances científicos y por qué hablo del metaverso? Porque se pueden usar el metaverso para hacer espacios de colaboración que son bien interesantes a nivel, ¿cómo se llama? Ya de
colaboración con universidades, con centros de investigación, etcétera. Entonces, es una parte que a mí me apasiona mucho. ¿Cómo podemos hoy trabajar en esos espacios de colaboración y seguir haciendo muchas cosas juntos? Y ahora hablaremos también cómo. Se hacen clones o se hacen gemelos digitales. Esos clones o gemelos digitales, ¿qué se hace con ellos? Se llevan, por ejemplo, una molécula, una proteína. Se lleva una proteína al metaverso y se puede modificar la proteína, la secuencia de aminoácidos, se pueden hacer muchas cosas, se puede predecir cuál va a ser el comportamiento de una molécula, se pueden hacer modificaciones a nivel genético en plantas, en bacterias, etcétera, sin ningún riesgo, sin tocar la bacteria real. Simplemente se pone un espacio virtual en donde se trabaja, se hacen todos los experimentos y luego ya que es seguro, que sabe que se puede hacer, obviamente se puede trabajar a nivel real, en vivo y a todo color. Entonces, es una parte que se me hace también muy interesante. Y las realidades mixtas y expansivas, ese es un tema que a mí ya me empieza a preocupar, hablando de la inteligencia artificial. Y ha habido hoy muchas personas influyentes que han tratado de detener la parte esta de, vamos a detener la carrera por la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? Porque puede haber una forma también de control de la población, puede haber una forma de manipulación, puede haber muchas cosas, se puede usar para muchas cosas que no son definitivamente éticas. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde entra la ciencia, ahí es donde entran todos ustedes a trabajar la formación que tienen. Una de las cosas que a mí me maravilla de la Universidad La Salle es esa, es la formación, la parte de valores. El llegar a la industria es llegar justamente con los valores, viviendo los valores no están a discusión, son universales, tenemos que seguir con ellos y tenemos que buscar lo que es mejor para la humanidad, no buscar la forma de ver cómo podemos molestar al prójimo. Entonces, esta parte ya empieza a ser un poquito complicada, hay que tener marcos regulatorios bien definidos, que no existen hoy en día. Entonces, pero ¿cómo podemos mezclar la realidad con un mundo digital? Esto hoy se usa en aplicaciones como, por ejemplo, arquitectura, se puede hacer un modelo de un edificio, se puede incluso hacer toda la distribución de las áreas, se puede decorar, se usa mucho en decoración, en arquitectura, etcétera, donde tú ves el interior de un espacio, pones el espacio y lo ves, pero también se usa en moda, y en moda es algo bien interesante. ¿Cómo puedes hacer un clon tuyo dentro del metaverso? Y entonces, con este tipo de realidades mixtas, puedes probarte una prenda, puedes ver cómo te queda en tercera dimensión, sin tenerte que probar físicamente la prenda. Simplemente la ves, estás en un espacio digital y entonces sí ya puedes darle clic y ordenarla por Amazon o por como tú quieras, ¿no? Ese es un tema que a mí me parece apasionante también, digo, mucho más banal, pero es parte de lo que hay hoy en la ciencia y en la tecnología. Las realidades aumentadas, las realidades mixtas, las realidades virtuales, todo esto es un campo bien interesante y apasionante que no solamente es un avance tecnológico para el uso de los chats, para el uso de este tipo de comunicaciones, que también es importante. En la pandemia vimos que se puede trabajar en colaboración con otras áreas. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas actualmente que se pusieron a disposición. Estaban ya, de alguna manera existían, pero no tenían la capacidad para soportar toda la interacción que hubo en la pandemia y hoy se siguen utilizando estos espacios de colaboración en todos lados. Tan es así que ya muchos científicos están trabajando 24 horas al día. Hay equipos de científicos que están trabajando en un proyecto y están trabajando en el proyecto en Europa, por ejemplo. Termina el día en Europa y entonces pasa a los científicos en América, a Asia y así va. Estás trabajando con diferentes países y hay premios Nobel que han ganado algunos científicos que están en diferentes lugares, están colaborando de esta manera, a distancia. Entonces, es algo bien interesante. El Smart is All, esto es
cómo vamos a crear un mundo inteligente. Hablamos de edificios inteligentes, hablamos de universidades inteligentes, de conducción autónoma, de logística inteligente, en fin, es lo que les decía, todo es inteligente. Entonces hay muchas cosas que se hacen cotidianamente y ya lo vemos en algunas pruebas que están haciendo en California con Walmart, que es el mayorista más grande del mundo, el minorista más grande del mundo, están haciendo ya muchas otras compañías, Amazon incluso, entregando paquetes directamente en la última milla por medio de drones o por medio de vehículos de conducción autónoma. Esto ya es una realidad. Entonces, hay centros experimentales en Alemania donde están trabajando con las compañías automotrices alemanas, Mercedes-Benz es una de ellas, que está trabajando en la parte de promoción e investigación en autos inteligentes. Pero cómo estos autos inteligentes pueden interactuar con ciudades inteligentes, autopistas, calles inteligentes que tengan todo el tipo de señalizaciones, que haya una interacción entre el vehículo, el ocupante y la ciudad para definir rutas, para definir espacios, límites de velocidades, etcétera. Entonces, una parte que a mí en lo particular me apasiona. Esto hace 40 años no teníamos ni idea de que podía llegar a existir y hoy es algo tan normal. En la parte del no-code o low-code es tener apps. Hoy estamos en el mundo de las apps. Todo el mundo tiene una app para hacer alguna cosa. Entonces, no usar a la gente de tecnologías de la información, de sistemas. Siempre llamábamos, cuando a nosotros no podíamos imprimir o no podíamos hacer una cosa o se nos bloqueaba la computadora, llama al de sistemas para que nos venga a ayudar. Entonces ahí venía el técnico de sistemas para ayudarnos a resolver algunos problemas. Hoy en día, con estas apps, muchas personas que están trabajando pueden desarrollar sus propios programas para facilitarles el trabajo y para desarrollar actividades que son realmente complejas en algunos procesos. La parte de sostenibilidad y eficiencia energética es lo que yo les decía, tenemos que buscar fuentes abundantes de energía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todavía hay mucho trabajo por hacer en la pila de hidrógeno, en la batería de hidrógeno, hay mucho que hacer en la parte de fusión nuclear. Yo creo que algún día llegaremos a esto, a ver vehículos de transporte masivo que puedan utilizar estas tecnologías para poder moverse. Entonces, es una parte que también es bien interesante. La parte de robótica inteligente. Ese es un tema que a mí me llama mucho la atención y yo le pondría como especial cuidado. Lo hemos visto en muchas plantas, en muchas compañías, cuando vemos la fabricación de algún nuevo producto. Hoy estamos montando una planta de producción muy grande acá en Veracruz, que es muy automatizada. Entonces, cuando ahí me hablaron de esta línea de producción, me dice, mira, con 2 operarios vas a poder manejar toda la línea y vas a producir estas 200 toneladas al día, que es lo que requieres. Entonces, cuando hablas tú de una línea automatizada con 2 operadores para producir 200 toneladas de un producto, dices, hey, espera tantito. O sea, hay cosas que tenemos realmente que ver, el impacto social que todo esto tiene. Es algo bien interesante. Este desarrollo de tecnologías está llegando un poquito más allá. Entonces, ¿qué va a pasar al rato? Hay muchas personas, muchas familias que no van a tener trabajo, que no tienen que hacer y que no tienen la forma de comprar los productos que están produciendo en esas plantas maravillosas que son totalmente automáticas. ¿Por qué? Porque no hay el dinero, porque no hay trabajo, porque no hay empleos. Entonces, este balance entre la parte social, entre las empresas deben tener, obviamente, como objetivo ganar dinero para los accionistas, por supuesto, pero también el objetivo social de las empresas no lo debemos olvidar. Quienes estamos involucrados en este mundo, tenemos que tener claro que uno de los objetivos sociales de una empresa es generar empleos, generar bienestar. Y lo que tenemos que hacer como estudiantes de esta universidad, de muchas universidades, pero con esta universidad tenemos un compromiso muy grande, es eso, es generar valor para los demás. Lo decía el padre hace rato, lo que tenemos que hacer es trabajar por la sociedad, trabajar por los demás, poner
la ciencia, poner la experiencia al servicio de los demás. Entonces, aquí tenemos que ser bien cuidadosos en lo que se ve y en lo que se hace con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ya vimos toda la parte de inteligencia artificial. Está el famoso ChatGPT, que fue lo primero que hubo, que se pueden hacer cantidad de cosas con esta maravillosa herramienta, pero hay mucho más detrás. No es nada más la inteligencia artificial lo que vemos por encimita. Hay muchas cosas en las que está trabajando realmente para beneficio de la ciencia. En ciencias químicas, por ejemplo, lo que les decía, se puede predecir el comportamiento de una molécula por medio de la inteligencia artificial. Esto es algo bien, bien interesante y nos lleva realmente a otro mundo, a otro ambiente completamente diferente. Ya es unir la ciencia con la tecnología, ya es unir la ciencia con estos espacios virtuales, etc. Una cosa muy interesante. Aquí hay otra área que también me preocupa, la conexión sináptica sensorial. Esto en medicina ha sido una maravilla. Cuando hay una segmentación de la médula espinal, en un accidente, una cosa así, yo lo viví, tuve la suerte de no quedar paralítico. Hay muchas personas que no sobreviven a una cosa de estas o no logran sobreponerse. Fueron muchos años de terapia y demás para volver a hacer muchas actividades que hago actualmente. Pero es un tema gravísimo. Cuando se rompe la médula, se rompen las conexiones sinápticas, las conexiones nerviosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya, te quedas en una silla de ruedas para el resto de tu vida. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en la medicina con esta conexión sináptica sensorial? Algo bien interesante. Han hecho esta reconexión de los dos tramos de médula. Esta sinapsis se vuelve a reconectar y se han logrado ya movimientos, los movimientos de las extremidades con este tipo de tecnologías. Está todavía en experimentación, está todavía desarrollándose, pero no veo lejano el tiempo en que se pueda hacer esa reconexión y volver a tener una movilidad absoluta. Entonces, eso será maravilloso, será probablemente dentro de muy pocos años, porque es un trabajo muy grande el que se está haciendo en la parte de ciencias médicas para lograr este tipo de conexiones. Pero a mí lo que me preocupa de esto es precisamente el poder sentir todo eso. O sea, estas conexiones sinápticas también se utilizan para poder sentir olores, sabores. Qué interesante poder hacerlo, sentir placer. Todo eso se oye muy bonito, se oye muy bien, pero también es una forma de manipulación. Al final de cuentas, imagínense que está un joven sentado frente al computador con una realidad de estas mixtas, con una conexión de estas sinápticas y puede sentir absolutamente todo. Es como estar consumiendo una droga. Entonces, realmente, obviamente debe haber un control, una regulación y sobre todo una ética bien firme, bien sólida para el trabajo con este tipo de tecnologías que están avanzando a pasos agigantados. O sea, el sentir todo esto, sí, qué bonito, pero tenemos que vivir la realidad y no podemos abstraer a las personas de la realidad. No podemos abstraernos, no podemos estar viviendo en un mundo que no existe, en un mundo que es virtual, que no es real. Tenemos que vivir el mundo real y tenemos que vivirlo con pasión, con gusto y con ganas. Es a donde voy. La búsqueda de nuevas moléculas, esto también es bien interesante. En la parte de alimentos a mí me apasiona. Estuve muy involucrado en este tipo de desarrollos para ingredientes para alimentos que otorguen además de un atractivo sensorial, obviamente un mayor valor nutricional y un menor aporte calórico. Por años se han buscado moléculas y por eso tenemos una cantidad impresionante de edulcorantes artificiales hoy en día, pero también tenemos moduladores de sabor. Esos moduladores, ¿qué es lo que hacen? Son moléculas que trabajan a nivel sensorial, en la parte de la lengua, en la parte de la cavidad oral. Entonces, esas moléculas lo que hacen es dar sensaciones de frío, de calor, de salado, de dulce y de grasa también. Entonces, en un producto, normalmente los productos nutricionales decimos que son aburridos.
no lo haré. Muchas veces es, ay, sí, tiene un contenido nutricional muy alto, pero es aburrido, sabe feo, no es atractivo al paladar. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer hoy en día? Buscar precisamente que esos productos nutricionales sean agradables al paladar, con todo este tipo de tecnologías y usando este tipo de moléculas. No caigamos nada más en cosas ridículas de mercadotecnia como aquellas aguas que yo veía publicitadas, un agua de origen natural, de manantial, y a mí, esas cosas, cuando está libre de sodio, es ok, es un agua que está libre de sodio, va, no hay ningún problema, pero libre de gluten, pues ¿dónde está el gluten en el agua? ¿Y cómo publicitan un agua libre de gluten? Entonces, y desgraciadamente se ha dado. Hay mucha gente que dice, uy, esta no tiene gluten, de esta sí voy a consumir. Es de veras absurdo. ¿Cómo tenemos que hacer también campañas de educación muy grandes para poder lograr algo diferente? Pero bueno, vino esto de las hamburguesas famosas con proteínas plant-based. Las proteínas plant-based, que fue la primera proteína que hubo de muy buena calidad, la proteína de soya, tiene años que está trabajando con la proteína de soya, había el sabor, la textura, todo eso ya pasó, es del pasado. Hoy tenemos proteínas de soya de altísima calidad, con unas texturas impresionantes, con muy buenos sabores, que puedes tener una carne deshebrada, un pollo deshebrado, puedes tener una hamburguesa. Esas hamburguesas están en base primero a soya, luego empezó el chícharo, la proteína de chícharo, luego se utilizó mucho trigo también en este tipo de hamburguesas, pero todavía el sabor seguía siendo un tema. El sabor aburrido, el sabor, la verdad, así como que, ups, esto no me sabe a carne. Y lo que querían era tener una hamburguesa que supiera carne. Llegaron estas personas y por medio de desarrollo de muchas moléculas de también la hemoglobina, para tener el sabor de la sangre, ¿cómo se llama? Que es medio a fierro, metálico, etcétera. Entonces se logró una hamburguesa muy buena, de muy buenas características. Yo el día que la probé, la verdad dije, qué rico, qué bueno, cómanla, disfrútenla, yo disfrutaré mi hamburguesa de carne real. Cuando mucho le pondré algo de algún cereal, avena, por ejemplo, para extenderla y todo. Yo soy carnívoro completamente, entonces buscar una hamburguesa de este tipo no era mi opción. Sin embargo, es opción para mucha gente. Pero algo que se me hizo muy interesante es encontrar a personas, a vegetarianos, que decían, yo no puedo comer esa hamburguesa. ¿Por qué? Porque sabe a carne. Entonces, a mí no me gusta, no quiero que me sepa carne. O sea, yo estoy sintiendo que estoy comiéndome un trozo de carne y no es lo que quiero. Entonces, ha habido ahí mucha polémica, hay muchos productos hoy en día, pero es algo en lo que se ha trabajado, se han hecho desarrollos grandísimos y esos desarrollos no terminan ahí. Va a seguir, y va a seguir ¿cómo? Con la biotecnología y con el health tech. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante para la medicina preventiva, por ejemplo, usar nuevas moléculas para prevenir algunos temas de salud mental, en articulaciones, etcétera. Ustedes ven en la parte de demografía, la población está envejeciendo. Cada vez nos hacemos mayores y cuando nos hacemos mayores empiezan los temas de Alzheimer, demencia senil, problemas con las articulaciones, ya saben, las reumas, todo eso que uno padece, que al rato siente uno que trae el meteorológico encima, porque obviamente ya detecta cuando va a haber cambios de clima inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy se tienen que elaborar suplementos, se tienen que elaborar alimentos para este tipo de población. Es una población muy poco atendida y desgraciadamente estas personas, las personas que somos de más de 60 años, tenemos una capacidad muy grande, no solamente por la experiencia cuenta mucho, por supuesto. Entonces, a mí me gusta en mis equipos de trabajo tener gente de todas las edades, como se los comenté, pero ¿qué es lo que pasa con el cerebro? Y esto está totalmente probado en personas mayores. Empieza a haber ya no la utilización de un solo hemisferio. Usamos el hemisferio derecho o el izquierdo, uno más que otro, pero las personas mayores empiezan a usar los dos hemisferios. Entonces, para las personas mayores es muy fácil
resolver problemas complejos. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes demencia senil, cuando tienes Alzheimer, cuando tienes muchas otras cosas, cuando ya no te puedes ni siquiera mover? Pues entonces esto ya no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente alimentar a esta población que está creciendo, que está aumentando, para prevenir todo este tipo de enfermedades degenerativas, y entonces eso me parece algo maravilloso en la ciencia. Ya no lo voy a ver. Otra parte de moléculas que estamos usando aquí es, obviamente, la utilización de las células y las células madre, algunos tejidos, para producir piel artificial. Piel que se puede usar para heridas, quemaduras, etc. Se empezó a experimentar con células de cerdo, luego con células de pescado, para la piel, para algunos órganos también. Entonces está trabajando en desarrollo de corazones, de músculo cardíaco, a nivel precisamente muy elevado, con este tipo de desarrollos. Pero también se están buscando hoy nuevas tecnologías, cómo propagar la carne de res, cómo propagar la carne de cerdo, pollo, pescado. Uno de los temas que hay grandes en la contaminación, en la sostenibilidad, es la parte del ganado. El ganado, obviamente, se tienen que deforestar grandes extensiones de tierra para que darle paso al ganado. Entonces, obviamente, la huella de carbono que deja el ganado es altísima. Entonces, con esto, lo que se está buscando es precisamente desarrollar, propagar estas células y producir carne a nivel laboratorio primero y luego a nivel industrial. Otro tema ético, otro tema bien interesante. Si hoy no podemos con los transgénicos, todavía hay muchos países donde los transgénicos están prohibidos. En la parte de cultivos se hizo mucho por los cultivos híbridos, por los cultivos transgénicos. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó la producción de granos en una forma impresionante, la producción por hectárea. Pero ¿qué sucede? Decir, no, esto no es seguro. Entonces, hay obviamente cantidad de estudios científicos, todo que avalan perfectamente bien la parte de los transgénicos, pero hay que hacer muchos, muchos más estudios para avalar esta parte de los tejidos. Pero, ¿qué sentirían de estar un día sentados en la mesa comiéndose un corte de ribeye, por ejemplo, jugoso, delicioso, que haya sido producido de esta manera? Va a pasar. En algún momento, créanme que va a pasar, porque se han hecho avances grandísimos en esta parte de propagación celular. Pieles, órganos. A futuro veremos muchas cosas de cómo desarrollar incluso, ya vimos las sinapsis, por ejemplo, y cómo podemos incluso poner algunos miembros. Si alguien pierde una pierna, un brazo, un dedo, etcétera, poder reconstruir esa parte del cuerpo y poderla hacer funcional. Entonces, es un tema obviamente complicado, pero es un tema que se está dando y con el que vamos a vivir. ¿Y por qué pasa todo esto? Ya nos dimos cuenta de la parte, el salto demográfico que estamos dando. Es impresionante. Hoy, el 35% de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician. Y uno pensaría que se desperdicia más del campo a la mesa, y no, se desperdicia más en la mesa. Los alimentos que compramos para consumir en casa, que no consumimos a tiempo y que se van a la basura. El pan que se nos echa a perder, se nos forma hongo, se va a la basura. El jamón que se puso ya medio baboso y se va a la basura, o se ve muy bonito con un arco iris ahí precioso, como que se tiene que ir a la basura. O muchos alimentos, la fruta, la verdura, etcétera, se nos olvidó. Y entonces a la basura, a la basura, a la basura. Hay una cantidad enorme de población que sigue sufriendo de hambre. Tenemos una parte muy importante de la población que tiene hambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder alimentar a la población que existe hoy y a los 2.000 millones de personas que vamos a tener de aquí al 2050? Son 2.000 millones de almas más. Tendríamos que aumentar la producción de alimentos el 50%. Es imposible. No hay espacio en el planeta para poder producir más alimentos en forma tradicional, como lo vemos hoy en día. No hay forma. Y no hay forma de llegar logísticamente a abastecer de alimentos a todo el mundo y tener realmente un mundo feliz donde la gente esté alimentada. Entonces,
¿Qué va a haber que hacer? Obviamente, echar mano de esas tecnologías. Si hablamos del mundo, dice, uy, el mundo es muy grande. Sí, Latinoamérica, simplemente Latinoamérica. Si vemos el crecimiento en Latinoamérica del 1950 a la fecha, creció 3 veces la población. O sea, simplemente en Latinoamérica se están calculando 750 millones de personas para el 2050. Es un mundo. Tenemos que trabajar precisamente para alimentar a esa población. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es alimentación, educación, obviamente salud, etcétera. Hay mucho por hacer. Jóvenes, tienen mucho trabajo, créanme. ¿Qué son los retos que implica el crecimiento demográfico? Ya los mencioné, haciendo un resumen de ellos: mejorar el rendimiento por hectárea, la producción de alimentos, disminuir la huella de carbono, que es básica, buscar nuevas moléculas, nuevos nutrientes de más alta calidad, etcétera, nuevos fármacos, es una parte interesante. El manejo eficiente de los residuos y su aprovechamiento es otra parte que también es muy importante. Y algo que yo les voy a decir una anécdota. Yo siempre he soñado con eso. Imagínense que pudiéramos traer gente del pasado, la que estoy hablando, pongamos alrededor de 1900. ¿Qué había en los años 1900, a principios del siglo pasado? ¿Qué había hace 50 años? ¿Cómo estaba la tecnología hace 50 años? Había muchas cosas que no conocíamos, y tú lo sabes perfectamente bien, que no se conocían. Era un misterio, muchas cosas. Todavía hace 40 años, cuando yo estaba ahí, era exactamente lo mismo. O sea, teníamos un tema ahí muy serio. Decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el mundo dentro de 40 años? Yo pensaba, ¿cómo va a ser el mundo en el año 2000? Yo quisiera llegar al año 2000 para ver cómo va a ser el mundo en el año 2000. Yo veía así como los supersónicos, autos voladores y cosas de esas. Pues ya estamos muy cerca, en esa realidad. Cuando veo las caricaturas, no sé si alguna vez alguno de los jóvenes ha visto los supersónicos, pero todo lo que pasó ahí lo estamos viviendo hoy y lo veíamos caricaturas de ciencia ficción. Entonces, ok, ¿qué va a pasar? Si pudiéramos transportar a toda esa gente, se asombrarían muchísimo, estarían asombrados de ver que hoy tenemos el conocimiento, que hoy sabemos cosas que por siglos los humanos estuvieron buscando respuestas. Hoy tenemos todas esas respuestas y entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Trabajar con esas respuestas, desarrollar algo novedoso, algo sí que sea atractivo, obviamente, todo tiene que ser atractivo, nos tiene que gustar, pero algo que ayude realmente a que la población viva de una mejor forma, viva de una mejor manera y que pudiéramos hacer las cosas de otra forma. Voy un poco a la educación, que es la parte también que nos atañe en el tema, que para mí es muy interesante. La parte de educación, yo creo que el mundo en el que vivimos cada vez, el conocimiento científico y tecnológico, toda esa parte está impactando completamente la educación. Era al revés. Estábamos educados para descubrir avances científicos y tecnológicos que nos ayudaran a hacer algunas cosas mejor nuestro trabajo. Hoy dependemos del conocimiento y desarrollo científico y tecnológico para educar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La forma en que nos relacionamos precisamente con todo este conocimiento no es igual en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados llevan la batuta, ellos van mucho más adelante. Los países en vías de desarrollo estamos atrás en la parte de investigación. Y hay investigadores maravillosos. Desgraciadamente no hay los apoyos, faltan muchas cosas en nuestro país, en nuestro querido México, para apoyar la investigación. Entonces, lamentablemente, muchos de nuestros científicos se van con la idea de estudiar una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y finalmente, ¿qué creen? No regresan, encuentran oportunidades en otro lado, se quedan en otro lado, desarrollan tecnologías para otros países, son reconocidos, pero finalmente eso no se queda acá. Entonces tenemos que buscar también que haya más gente, más personas, más científicos, más personas educadas, más personas que tengan el conocimiento y que se queden aquí.
La ciencia genera conocimientos científicos. ¿Y qué hace la educación? Aplica, obviamente, las estrategias didácticas para su aprendizaje. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en mente, esa relación con la universidad que ustedes están viviendo el día de hoy. Es bien importante. La ciencia, ¿qué hace? Aplica el método científico para investigar el origen de las cosas. Y la educación, ¿qué hace? Transmite esos hallazgos científicos utilizando la pedagogía. Entonces, también lo decía, creo que el padre lo dijo también, que hablaba precisamente del conocimiento científico. Es una parte bien interesante. Tenemos que trabajar en base al método científico para poder lograr muchas cosas. Entonces, hoy es bien interesante el desarrollo de programas académicos adecuados a las necesidades actuales. Por muchos años, ¿qué pasó? Había el programa de la facultad X y ese programa era el mismo por muchos años. No variaba, aprendías lo mismo. Hoy es imposible. Hoy no puedes depender de un programa estático. Hoy se tiene que estar avanzando, se tiene que estar cambiando, se tiene que estar modificando. Es súper importante estar muy actualizados en base a las necesidades que hay en la industria y las que nos provocan precisamente las nuevas tecnologías. Una cosa que para mí es elemental, y lo hemos hablado mucho en el Consejo Académico, lo platicamos, es la vinculación académica. La vinculación académica, la academia, las universidades, la industria, los centros de investigación, todo eso tiene que estar interconectado. Y debe haber un trabajo muy, muy grande entre la industria y las universidades. Hoy eso es básico, es importante que los jóvenes empiecen a trabajar desde que están en la carrera, que tengan este tipo de oportunidades. Tenemos que hacer que la industria, hay muchos reacios a trabajar de esta forma, abran más oportunidades para los jóvenes. Una de las cosas que yo veo, a mí me preguntaron hace tiempo, cuando justamente nos integramos a la parte de DuPont, yo trabajaba como director general para una compañía danesa, que hacíamos muchísimo desarrollo, muchas aplicaciones y muchas cosas para alimentación. Y de pronto viene DuPont, una compañía científica, cartonada, toda gente muy formal y demás, y me decían, oye, ¿tú cómo le haces? Porque era un mundo DuPont de hombres. No había mujeres, no había diversidad, no había muchísimas cosas. Era realmente un mundo científico de hombres. Había muy pocas mujeres en posiciones clave, casi nadie. Y me decían, ¿tú cómo le haces? ¿Cómo le hacen ustedes? Porque yo estaba como miembro del consejo para la empresa a nivel Américas. Me decían, ¿cómo le hacen ustedes para tener un equipo tan diverso? Para tener tantas mujeres, un porcentaje tan alto de mujeres trabajando en la industria y sobre todo un porcentaje tan alto de jóvenes. Y me preguntaban mucho a mí, ¿cómo puedes trabajar con jóvenes? ¿Cómo te entiendes tú con los millennials? Son muy complicados. Y yo decía, si vieran las generaciones de hoy en día, los millennials, ¿cómo se llama? No tuvieron ningún cambio, ¿no? Hoy los cambios se están dando y se dan cada día y en cada generación es lo mismo. Y los bisabuelos y los tatarabuelos dijeron lo mismo de las generaciones, de las nuevas generaciones, los jóvenes. Uy, esta juventud está desenfrenada. Uy, esta juventud no se puede hacer nada. Uy, no son formales. Créanme, hay gente maravillosa en todas las generaciones. Hay gente increíble en todas las generaciones. Yo soy feliz trabajando con los millennials, tanto que me casé con una millennial. Tenemos 2 hijas maravillosas, una millennial que trabaja es cabeza de finanzas para una compañía global, para toda Latinoamérica, gente muy preparada, muy capaz, muy buena. He tenido entre mis colaboradores muchos millennials que han empezado como trainees y han terminado trabajando, colaborando con las empresas en las que yo he estado, no solamente en México, a nivel global. Han impulsado a muchos a que salgan, a que se vayan a otros lados, en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos, en Sudamérica. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hace muchos años hubo gente que creyó en mí. Yo mi primera dirección la tuve a los 28 años.
Entonces, en aquel entonces no se usaba. Era como un director, hoy en día hay directores de veintitantos años, 24 años, 23 años, saliendo de la carrera ya son directores o son CEOs de empresas, etcétera, ¿no? Los famosos emprendedores. Conozco varios súper jóvenes que han hecho maravillas en el mundo de la tecnología. Entonces, pero en ese entonces no se usaba. Era yo muy joven para aquel entonces, alguien creyó en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo hoy en día? ¿Y qué tenemos que hacer todas las personas que estamos en una posición de liderazgo hoy en día? Es precisamente desarrollar ese talento, creer en los jóvenes. Y ustedes jóvenes tienen que creer en ustedes mismos. Entonces, uno de los puntos que para mí son interesantes, y voy a mencionar algunos aquí, que para mí son importantes, no son los únicos, no es tal vez lo más importante, pero yo lo he visto, es los jóvenes que llegan a trabajar en el campo, ya en la industria, sea como practicantes o sea personas que ya llegan con un trabajo formal, tienen que ser curiosos. La curiosidad es súper importante, que vayan ustedes buscando qué más pueden hacer, cómo se hacen las cosas, que vean ustedes un producto y no nada más lo vean y decir, uy, está bonito, ¿qué tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo fue diseñado? Ustedes están en ingeniería, están en química, están en estas áreas de ciencias donde pueden hacer muchas cosas, pero tienen que ser curiosos, tienen que investigar, tienen que ver un poquito más allá de su nariz. Desgraciadamente muchas veces nos quedamos con, investigamos algo, investígalo, lo googleo, ya, bien fácil. Eso es la parte fácil, la parte sencilla de hacer las cosas y de medio entender algo. Deben ser más curiosos, deben ir más allá, deben amar lo que hacen, deben enamorarse de lo que están haciendo, deben leer, deben aprender, deben conocer. La tenacidad para mí es otro punto importante. De veras, hay personas súper tenaces que van y buscan y buscan y buscan y buscan hasta que lo encuentran. Y buscan la solución hasta que lo resuelven y no paran hasta que lo terminan. Entonces, creo que esa es otra cualidad bien importante. Una, que es necesaria y vital, es el respeto. Primero, el respeto por ustedes mismos, el respeto por nosotros mismos, el respeto por la vida humana, el respeto por las creencias de los demás, el respeto por las personas. Es muy, muy importante ser respetuoso siempre, respetar la naturaleza, respetar el medio ambiente. Si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, respetaremos a los demás. Creo que para mí es uno de los puntos más importantes, con otro que hay por ahí, el del respeto. Si nos respetamos y respetamos, olvídense, estamos listos para pasar al siguiente nivel. Entonces es algo que tenemos que hacer. Entusiasmo, por Dios. O sea, veo a muchos de los muchachos hoy en día que son viejos jóvenes, y son en realidad viejos jóvenes. Yo veo muchos jóvenes viejos, afortunadamente. Muchas personas mayores que tienen un ímpetu y un entusiasmo y unas ganas de hacer las cosas impresionantes. Y veo muchos jóvenes sentados con una mano sobre la otra, esperando que las manzanas caigan, que les lleguen las oportunidades. Veo muchos jóvenes también, desafortunadamente, que salen de una carrera y digo, van y yo quiero ser gerente, yo quiero llegar acá, yo quiero llegar a esta posición dentro de una organización. Sí, claro, es válido, tenemos que ser ambiciosos, todos queremos llegar allá, pero ¿qué tenemos que hacer? Pasar por todo el proceso de la curva de aprendizaje. Si nos brincamos esas etapas en el aprendizaje, no sirve de nada, no llegamos a ningún lado, no aprendemos. Venimos a este mundo a aprender, a vivir, a hacer las cosas. Entonces, por favor, entusiásmense, que les entusiasme su carrera, que les entusiasme su vida, que les entusiasme lo que hacen cada día. Si no les entusiasma, no es algo importante, no es para ustedes. Si no les entusiasma, en verdad, cambien de rumbo, busquen algo que les entusiasme. El día que algo les emocione, les entusiasme, les duele el estómago porque sí, esto lo quiero, esa sensación de mariposas en el estómago, vayan por ello. Cueste lo que cueste, vayan por ello. No lo dejen, no dejen ir ese tipo de oportunidades. La perseverancia, perseverar, perseverar, perseverar. Mucha gente dice, es como la tenacidad, un poquito diferente. Tenacidad es cuando vas por algo y lo tienes que obtener a fuerza.
Y la perseverancia es esa gente que está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja hasta que lo logra. Y va logrando muchas cosas, todos a diferente ritmo, a diferente velocidad. Hay gente que es muy rápida, hay gente que es más lenta. No importa, no importa la velocidad. Lo que importa es seguir en movimiento para llegar hasta donde queremos llegar. Si vamos más despacio que los demás, no pasa nada. Si vamos más rápido que los demás, no pasa nada. No podemos voltear y burlarnos del que viene atrás. No lo hagamos. Respeto es una parte bien importante. Hay gente que viene más despacio, que entiende más despacio, que aprende más despacio. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, como les dije, hay muchos premios Nobel que han estado trabajando en equipo en diferentes países. Es sumamente importante. Ustedes hoy, desde hoy, empiecen a trabajar en equipo con sus compañeros, incluyan a la gente, sean incluyentes, busquen la diversidad. Algo que a mí me ha funcionado a lo largo de mi carrera ha sido precisamente eso, rodearme de gente de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes formas de pensar, de diferentes preferencias, y de veras, se han hecho equipos. Alguien me decía, tienes un equipo ahí medio extraño, ¿no? Así como que de esos equipos disfuncionales. Digo, pues será muy disfuncional a tus ojos, pero es un equipo que está dando unos resultados increíbles. Entonces, créanme, esos equipos de gente diferente, de repente tenemos extravagancias en algunos equipos, alguien que es más extravagante que los demás, no pasa nada. Es aprender a vivir y a convivir y a sacar lo mejor de cada persona. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Amor por la lectura. Les dije, prepárense, prepárense, lean, lean. Hoy en día no leen. Hay que leer, sí, artículos técnicos, revistas, etcétera, pero lean libros. Prepárense. Desgraciadamente también he tenido en mi vida profesional muchos colaboradores, muchas personas son técnicos extraordinarios de unas buenas universidades, tienen una capacidad técnica bárbara, pero no los hagas viajar. No saben, no conocen. La parte de cultura es prácticamente nula, cultura general. Lean, entiendan, viajen, por favor. Es una parte bien interesante, el viajar, el conocer. De veras, son cosas que parecen mentiras. Yo he tenido, gracias a Dios, oportunidad de viajar más de lo que hubiera querido, creo yo. Conozco casi todo el mundo, tuve una responsabilidad global en un tiempo y viajaba más del 90% de mi tiempo. Muy difícil, muy pesado, muy complicado, pero aprendí mucho, 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 mucho. En los viajes se aprende lo que no aprenden en todo un año aquí en su universidad, créanme. Entonces, este es un tema importante, el aprendizaje constante, de estar buscando aprender, aprender, aprender. Son de las cosas importantes. Y otro que les dije, aparte del respeto, la ética. La ética, para mí, la ética, otra vez, los valores no están a discusión. Los valores son universales. Los valores no son flexibles. La ética es exactamente lo mismo. Tenemos que, antes de hacer algo, pensar, ¿esto cómo se vería? ¿Cómo lo vería mi padre, mi madre, mi esposa, mi hijo? ¿Cómo me van a ver a mí si hago algo así? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo lo vería yo? Entonces, ¿es algo que es correcto o no es correcto? Pregúntenselo. Antes de tomar cualquier decisión y antes de dar un paso, pregúntenselo. ¿Es algo ético? Una de las cosas que yo aprendí en esta universidad desde la preparatoria fue ética. Había ética, había civismo, había una cantidad de cosas que nos hacían ser diferentes. Hoy ustedes tienen la oportunidad de estar en una universidad donde los valores es una parte bien importante. Muchas veces, yo me acuerdo, cuando eres joven, yo me acuerdo cuando llegué a la prepa, en casa éramos católicos, pero pues no era de persinarnos todos los días prácticamente. Mi madre no se preocupó por eso. Yo llegué aquí y aquí lo aprendí en la universidad. Y al principio era así como, ¿es en serio que tengo que rezar antes de cada clase? La verdad, créame, el agradecer a Dios todos los días por lo que tenemos, porque tenemos una oportunidad de prepararnos, de educarnos, de vivir, de estar aquí, es maravilloso. Entonces, no olviden esa parte, no olviden esa parte y no olviden la ética, no olviden la humildad. Hay muchas personas que crecen en la escalera
corporativa, en la vida, y se olvidan de los de atrás. Es lo que yo digo, que suben al ladrillo y se marean. Pues sean unas mareadas espantosas. Entonces, gente arrogante, gente que no tiene realmente esa relación con los demás, no lo hagan. Denle la mano a las personas que vienen atrás de ustedes, o junto a ustedes, o abajo de ustedes. Creo que algo muy importante, algo que todos debemos practicar, es eso. Buscar siempre en una organización la persona que nos va a jalar, que nos va a dar la mano, que nos va a impulsar. Y nosotros buscar a la persona que vamos a empujar, que vamos a impulsar para poder crecer. Impulsar. Y hablo de impulsar, de jalar, de desarrollar, de ayudar a que las demás personas crezcan, no de echar abajo a los demás para crecer nosotros. Eso, por favor, nunca, nunca, nunca lo hagan. Son de las cosas que para mí son bien importantes en la parte de educación. La parte es educación, no es formación, es educación, y en la parte obviamente de la vida profesional. Apertura hacia nuevas ideas. Nos cerramos a muchas cosas. No, eso no. No, yo eso ya lo vi, ya lo pensé y no. A ver, ¿por qué? Puede tener otra persona una parte de conocimiento que nosotros no tengamos y nos puede aportar mucho. Y muchas veces de las personas que menos pensamos que nos puedan aportar, nos aportan unas cosas impresionantes. Fíjense ustedes que hay personas muy sencillas que aportan enorme conocimiento a otras personas que supuestamente tienen toda la preparación, toda la formación y toda la educación. Entonces, vean esa parte. No sean arrogantes, no seamos arrogantes. Busquemos la forma de ser humildes y de estar abiertos a nuevas ideas. Es mi punto de resumen. Más que buenos estudiantes, deben convertirse en grandes profesionales, en el área de la ciencia que elijan, pero en grandes profesionales. Y no importa de la generación que sean. Todas las generaciones, alguien les puso la etiqueta. Hoy es la generación de cristal. Todo el mundo le puso una etiqueta a las generaciones, un nombre con unas características que los encasillan. Algunas personas cumplen con esas características, no digo que no, pero créanme que hay muchas otras que están sentadas aquí, que van a ser el futuro de este país, que van a hacer la diferencia en su área, que van a hacer la diferencia en el mundo. Lo platicaba hace rato, una fábula que me gusta mucho, y yo a mis colaboradores les mando y a mis amigos les mando una frase, normalmente en las mañanas, a veces busco una frase que me gusta de alguien, a veces encuentro una frase escrita por ahí, a veces se me ocurre a mí algo y lo plasmo y lo mando como una reflexión. Y esta fábula me gusta mucho, hay un incendio en el bosque y van todos los animales a traer agua del lago para apagar el incendio del bosque. Y está el elefante con grandes cantidades de agua, por supuesto, y apagaba aquello. Y viene un colibrí que volaba así rapidísimo, iba de un lado a otro, iba al lago, traía unas gotitas y regresaba y echaba las gotitas de agua. Y voltea el elefante y lo ve. Le dice, ¿tú crees que vas a apagar el incendio con esa cantidad de agua que estás echando? Dice, no lo voy a apagar, pero estoy haciendo mi parte. Y creo que eso es bien importante. Todos estamos haciendo nuestra parte para salir adelante y para hacer un mundo mejor. Muchas gracias.